Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cerca. En esta ocasión vamos a hablar de letras y para eso tenemos a un invitado de excepción. Pedro Jesús Plaza, bienvenido. Muchas gracias, Rocío, por acogerme aquí en el programa. Es un placer estar aquí hoy. Un placer para nosotros, como digo, poder hablar contigo de un tema que controlas y que conoces muy bien, como es el mundo de las letras. Pedro, cuéntame, ¿por qué crees que yo digo que controlas también este mundo de las letras? Bueno, yo creo que te han informado mal, pero sí, digamos que algo tengo que ver con las letras de distintas facetas. Actualmente yo estoy dando clases de poesía y de literatura del siglo de oro en la UMA y estoy haciendo la tesis doctoral precisamente sobre este señor tan elegante que tenemos aquí, sobre Antonio Gala. Y nada, espero convertirme dentro de poco en un experto en esa materia y luego también pues escribo, traduzco poesía, la edito, que de hecho, hablando de eso, te he traído un regalo, pero no he querido decirte lo que es para que tú lo abras y a partir de ahí tengamos un nuevo tema de conversación. Así que te hago entrega de tu regalo. Si se me agotan las ideas, recurrimos a la caja mágica. Caja sorpresa, claro, en el momento más inesperado tú ya la abres y sale el nuevo tema. Genial, vamos a hablar un poco, que quiero que nos cuentes un poco más de estas facetas que estamos hablando y después vamos a abrir la caja de los truenos. Maravilloso. ¿Te parece? Pero decías también que escribes poesía, que traduces poesía y te hemos visto incluso en noches creativas o en otras actividades de Alaurín recitando poesía. Porque eres productor también, como decimos. Háblame un poco de tu faceta como productor de contenido de poesía. Pues como productor de poesía en realidad yo soy un poco especie extraña en lo que es el panorama actual, porque aunque la escribo y como tú bien dices me gusta mucho ir a recitales y compartirla con el público y demás, pero soy un escritor bastante inédito. En realidad publicar, no he publicado ningún libro y solo he publicado algunos poemas en revistas que me gustaban y que me daban esa oportunidad. No sé decirte si es porque me he centrado más en la faceta investigadora o porque también soy un chico pudoroso en ese sentido y creo que los poemas tienen que madurar, pero en realidad es difícil leerme en ese sentido porque hay poco publicado por ahí. Pero escribo desde hace mucho, escribo desde los 12, 13 años o así y en realidad nunca he dejado de hacerlo. Lo que pasa es que ahora pues los ritmos de la vida imponen escribir menos, pero creo que también lo que escribo es de mayor calidad, así que no está mal. Dedicarte al mundo de las letras es una apuesta muy valiente, muy difícil, porque, bueno, en el concepto de investigador, ¿no? Ya si estás dando clases y eso, pues es otra vía por la que soléis salir los que os dedicáis a esto, ¿no? Pero ¿cómo llega el momento en el que decides que quieres vincular tu vida y tu profesión al mundo de las letras? Pues es una muy buena pregunta y una muy buena observación. En realidad yo cuando estaba en segundo de la ESO, pues oí hablar de la carrera que estudié, que era Filología Hispánica, y a mí me atraía mucho la idea de una carrera en la que había que leer muchos libros. Entonces, pues estuve con esa idea toda la secundaria y cuando llegó selectividad, pues me preocupó poco la nota porque no necesitaba demasiada y efectivamente hice Filología Hispánica, con la idea de ser docente en secundaria. Sin embargo, pues cuando fueron pasando los años de la carrera me gustó mucho el tema de la investigación, el profundizar, el reflexionar y demás. Y acabados los 4 años de carrera, pues yo sentía la necesidad de conocer más y de seguir estudiando. Con lo cual pues hice 2 másteres y acabados los 2 másteres tuve la suerte de conseguir un contrato con una beca FPU y nada, pues me dieron la oportunidad de desarrollar durante 4 años que tengo ahora mismo pues la tesis sobre Antonio Gala, que fue pues como un encuentro místico desde aquel cartel que tenemos en el pueblo El pueblo que yo soñé. Y nada, y así he acabado ahí, en ese sentido pues creo que soy un tipo bastante afortunado porque llevo ya 2 años dedicándome a la palabra y viviendo de la palabra, viviendo del cuento como quien dice, ¿no? Doy Viviendo clases, del cuento, ¿no? investigo y doy clases de retórica también y traduzco un poco y desarrollo manuales de debate, entonces bueno, bien, contento con eso. Me llama la atención porque dices que te encantaba el hecho de pensar que ibas a estudiar una carrera en la que tuvieras que estudiar, que tuvieras que leer muchos libros, ¿no? ¿Recuerdas el primer libro que cae en tus manos, de manos de quién y cómo te llega? ¿Y qué libro era? El primer libro, pues seguramente los primeros libros que leí yo fueron los del barco de vapor, porque mi padre decidió comprar cuando venía la gente casa por casa a venderte colecciones y tal, pues decidió comprar una colección completa del barco de vapor, así naranjitas muy monos que los tengo todavía en la estantería, y yo creo que aquellos debieron ser los primeros libros que yo leí en la infancia. Sin embargo, yo de pequeño tenía una manía y es que leía muchos libros pero no acababa ninguno.
como que a mitad de la historia me aburría y empezaba otro. Entonces era un leer continuo, pero sin acabar nunca nada. Qué curioso, ¿no? Sí, no sé, creo que eso es un poco fruto de mi dispersión, que es el gran miedo que tiene mi director de tesis, que dentro de que estoy haciendo la tesis, lo que menos hago en realidad es la tesis porque hay otras muchas cosas que me interesan y que me gustan y que me atraen y creo que eso pues lo he tenido desde pequeño, esa curiosidad. ¿Y actualmente qué libro tienes en tu mesilla? Pues actualmente tengo por un lado La Pasión Turca de Antonio Gala, que me la estoy tomando con calma porque a mí lo que me gusta más es la poesía, la novela de él me cuesta más leerla, quizá no conecto tanto. Degusto mucho la prosa, pero la historia en sí no es lo que más me gusta. Y luego tengo también un libro muy bonito que me regaló mi director sobre los inventos de Da Vinci, tanto de su parte artística como de su parte científica y tal. Y estoy aprendiendo mucho porque eso, ves, al final estoy leyendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que hago, pero me gusta, me interesa y también me hace un poco desconectar del otro, porque ya leer poesía por las noches después de dar una clase de Borges y de Pizarnik y luego investigar un ratito sobre la poesía española del 50 al 70 y tal, ya es como, no más poesía por hoy, ahora ya otra cosa. Hablando de poesía, en tu faceta de creador, ¿la poesía es fruto del trabajo? O sea, por ejemplo, yo quiero escribir un ensayo y tengo que pensar, tengo que ordenar mi esquema, ¿o va más de rollo inspiración? Pues en mi caso ha sido una evolución. En la adolescencia yo sí que escribía un poco por ese arrebato de inspiración o esa necesidad y conforme han ido pasando los años pues he aprendido a moldear esa inspiración o a moldear ese sentimiento. Entonces yo creo que hay inspiración, pero que esa inspiración te tiene que pillar trabajando y actualmente sí que los poemarios los escribo de manera más meditada. Antes lo que solía hacer era cuando llevaba ya un año o dos escribiendo, pues reunía esos poemas, intentaba darle un poco de estructura y tal. Y ahora ya no, ahora sí que hay una conciencia a la hora de escribir un poemario, de cuáles van a ser sus partes, de qué quiero hablar, qué me interesa. Y puede llevar más trabajo que un ensayo. Pero también supongo que es un poco lo que me ha pasado por culpa de la investigación y de la universidad, que al final me ha obligado a estructurar la vida y estructurar las cosas e incluso pensando en el futuro, pues como que lo tengo ahora todo mucho más estructurado que antes de, bueno, pues en 3 años tengo que conseguir tales objetivos y con este poemario quiero hacer tales cosas. Un poco de formación profesional ha habido ahí, sí. Claro, decías que no has publicado mucho, que no has editado mucho. Imagino que tu aspiración será publicar, ¿no? Tu creación. Pues no, ¿No? no realmente, o Bueno, tu sea, tesis sí, ¿no? Por lo la menos. tesis sí, la tesis me gustaría publicarla y de hecho sí que eso sí que es una frustración cuando tuve el año pasado el caso de que una revista me denegó un artículo y me enfadé mucho y lo pasé muy mal. Pero con la poesía no me importa tanto, o sea, sí que soy consciente de que llegará el momento en el que publique un libro y estará bien, pero que no es mi mayor aspiración y que en realidad he tenido oportunidades de hacerlo en estos años con editoriales que me gustan y que sobre todo me une a ellas la amistad y el cuidado que ponen a los libros, pero creo que simplemente no ha llegado el momento. Aunque bueno, como ahora ya en abril de este año voy a cumplir 25, ya es como un cuarto de siglo, debería pensarme si ya hay que publicar algo por eso de el árbol, el hijo, el libro, digo, pues a lo mejor ya es tiempo del libro, que luego yo qué sé, le pasa a uno algo y se queda el libro por publicar. Pero no es lo que me quita el sueño actualmente. No sé, creo que a mí me realiza mucho más como persona el haber podido editar poemas de Antonio Gala y que salga una edición y que mi nombre esté unido al suyo para la historia. Eso me parece más bonito que publicar un libro yo solo, que tampoco importará de cara a la realidad seguramente. ¿Qué supone para ti el momento de ponerte a escribir cualquier tipo de creación? Agonía. Yo lo paso muy mal en el proceso de escritura, por eso quizás no escribo tanto como otros autores. Lo paso mal cuando escribo poesía porque al final para mí supone un desentrañar lo que hay en el interior y una exploración que a veces es dolorosa. Y lo paso mal también cuando escribo en investigación porque me exige mucha concentración y me exige mucho esfuerzo. Además me obsesiono mucho y hasta que no lo termino no paro. Yo disfruto mucho más, por ejemplo, la etapa de corrección. Eso ya es más relajado, me gusta darle los detalles, las puntaditas, pero el proceso bruto de poner lo que hay en la cabeza en el papel, eso lo vivo mal, incluso un poco somático de quitarte el sueño y de estar ahí intranquilo toda la tarde y tal. ¿Cómo decides empezar a investigar sobre Antonio Gala? Pues todo esto empezó cuando en segundo de bachillerato yo había acabado ya
y ya iba a empezar filología hispánica. Y aquel verano dije, qué pena que este hombre que tiene una finca aquí en el pueblo, yo ni lo he visto jamás, ni he leído nada de él, lo único que estaba acostumbrado a verlo en televisión. De hecho, probablemente es el primer escritor vivo del que yo tengo conciencia, porque cuando yo era pequeño salía muchísimo en la tele, con su bastón, su pañuelo, o sea, era una presencia como muy potente. Y aquel verano dije, bueno, pues voy a ponerme a leer su poesía. Y me puse a leer su poesía y quise entrar en contacto con él, sin mucho éxito porque me dijeron que no me podían proporcionar el contacto de la biblioteca, pero luego otro día llamé y se ve que el que estaba más despistado y no se enteró y me dio el contacto del secretario. Y bueno, pues a partir de ahí pude hacerle llegar algunas cosas y entrar en contacto con él y con el secretario y tal. Y cuando iba avanzando en la carrera y nos iban mandando más trabajos, pues a mí me apetecía hacer cosas, digamos, inéditas, porque El Quijote es un libro maravilloso y a mí me encanta, y Góngora es un poeta extraordinario, pero yo no creo que vaya a decir yo nada nuevo sobre eso. Y sin embargo yo decía, la poesía de Antonio Gala es un terreno inexplorado, se ha escrito muy poco, muy poco, y mucho menos desde la investigación pura y dura, y digo, pues voy a tirar por ahí a ver qué pasa. Y al final el TFG fue sobre él, el TFM también, y ya la tesis se ha ido encadenando todo un poco. Al final ha sido circunstancias que han ido resolviéndose y que han ido saliendo bien, pero no estaba tampoco previsto. Pero para mí fue muy especial el contacto con su poesía. ¿Cómo es el título exacto de tu trabajo? Es un poco pedante, no te rías, ¿vale? Pero había que darle el rollo para que me dieran la beca. Entonces, mi tesis doctoral se llama Tradición y modernidad en la poesía de Antonio Gala. 2 puntos, exégesis y reelección desde su obra total. Ya para darle un poco el asunto de, esto parece otra cosa, ¿no? Sí, para que fuera interesante. ¿No? Pero básicamente lo que hago es ver qué componente de tradición, es decir, presencia de San Juan de la Cruz, de Lope de Vega, de Góngora de Quevedo, y qué presencia de la modernidad, Juan Ramón Jiménez, Gustavo Adolfo Bécquer y demás, hay en su obra poética. Y relacionar su poesía con el resto de su obra, es decir, con sus novelas, con sus artículos, con su teatro, y un poco configurar lo que sería su obra completa de poesía, que no está reunida, sino que está dispersa y parte de ella inédita. Yo creo que en ese sentido también me siento muy conectado con Antonio, porque él en realidad fue publicando, a excepción de su primer libro que ganó el Adonais en el 59, todo lo demás lo fue publicando poco a poco en revistas, y de repente en el 97 hizo una antología de 11 libros, la mayoría de ellos inéditos, y vendió un montón de libros y fue como un pelotazo. Entonces, creo que también ese pudor yo me siento muy en sintonía con él. ¿Qué has ido descubriendo o qué estás descubriendo conforme vas investigando al genio? Hoy, pues tengo una cosa entre manos que es maravillosa, porque he descubierto, gracias a la ayuda de Luis Cárdenas, el secretario de Antonio, una colección de poemas de Antonio que van sobre el Quijote. Y es maravilloso porque de repente habla Don Quijote, de repente habla Sancho Panza, de repente habla Dulcinea y hace discursos sobre el propio Quijote. Entonces eso es maravilloso, solo se publicó en un catálogo perdidísimo que no se puede encontrar ni comprar, y eso me encanta y es una de las cosas que me gustaría sacar. Eso de lo bonito. De lo feo, pues he estado leyéndome todas las tesis doctorales que se han hecho previamente sobre su obra, pero no ha habido ninguna sobre poesía, ha habido muchas sobre el teatro, algunas sobre novela, incluso sobre la traducción de sus obras, pero ninguna sobre su poesía. Entonces un poco es la novedad y el sentido de mi tesis. ¿Has llegado a contactar con él? Con su secretario sí, pero con él ¿has entablado contacto? Sí, yo he tenido la suerte de poder conocerlo en persona. De hecho, cuando se publicó Desde el Sur te lo digo, que es la antología que te comento que hice yo y que edité gracias a Rafael Inglada, pues fuimos a la fundación a presentarlo y fue muy tierno porque le llevamos el Día de Reyes precisamente el regalito del libro, que era una sorpresa para él. Y fue muy divertido porque, claro, él lo cogió, se puso a verlo y dijo, pues vaya, regalarme un libro que es mío. Yo, pues lleva razón. Pero sí, fue muy especial y están esas fotos por ahí que son muy lindas. ¿Consideras que es muy desconocida esta parte de su obra, pero no por eso es que no sea de calidad, ¿no? Absolutamente. O sea, en realidad, de hecho, a él se le ha planteado muchas veces como el poeta más vendido de las letras españolas, porque, por ejemplo, esta antología inmensa, Poemas de Amor, tuvo muchas reediciones. Luego el poema de Tobias Desangelado salió con 100.000 ejemplares la primera vez, que es una cosa inmensa y absurda en poesía. Pero vendido no quiere decir leído. O sea, yo estoy seguro que todos nuestros espectadores tienen algún libro de Antonio Gala en la casa, pero eso no quiere decir que lo hayan leído.
y mucho menos con la atención que necesita. Entonces, para mí la calidad es muy, muy buena y un poco también el objetivo de mi tesis es reivindicar que no solo es un gran autor de la generación del 50 a la que pertenecería cronológicamente, sino que además es un autor representativo. Lo que pasa es que, claro, ese pudor que él mismo se autoimpuso hizo que no estuviera en las primeras líneas como otros compañeros de generación que eran muy amigos suyos, o sea, gente como Félix Grande, como Caballero Bonal, como el propio José Hierro, estaban en su día a día y en su entorno amistoso y son los grandes representantes de esa generación. Entonces yo lo que vengo es a reivindicar esa parte desconocida y no estudiada en la parcela de la investigación. Posiblemente también muchos espectadores sí hayan visto las adaptaciones cinematográficas de su obra. No sé qué te parece cuando adaptan este tipo de obras que tú has visto tan de cerca y tan de fondo. Bueno, a mí me interesa mucho porque una de mis líneas de investigación evidentemente es la poesía, pero la otra es la literatura y el cine, que es otro de los procesos que me interesan mucho. Dentro de eso, a Antonio le gustó mucho la adaptación de Más allá del jardín, que tenía a Concha Velasco como protagonista, a la que tanto quiere, y la de La pasión turca que hizo Vicente Aranda no le gustó a Antonio. Como que rompía un poco el erotismo que tenía el libro en sí, quizá era demasiado explícito para su gusto. Yo creo que, sin embargo, son mucho mejores que las adaptaciones. Los guiones que él hizo para televisión con series como, por ejemplo, El paisaje con figuras, son maravillosos porque son personajes históricos. De hecho, a los alumnos de Siglo de Oro les pongo el capítulo en el que sale Quevedo, el capítulo en el que sale Lope de Vega, e incluso en el que sale San Juan, y tienen mucho interés literario y mucho interés cinematográfico. Además era un poco como rollo Hitchcock, ¿no? Porque salía él al principio con su bastón presentando al personaje y al capítulo. Es muy divertido. También creo que tiene que ser complicado para ti, una persona que ha dedicado muchos años de su vida, e incluso estás dedicando a estudiar este personaje o esta personalidad, mejor dicho, transmitirlo, ¿no? Porque tu función como profesor, como maestro, es transmitir lo que tú has estado viviendo durante muchos años. ¿Cómo vives también ese proceso de enseñanza? Eso justo, de verdad que está siendo una entrevista muy buena porque estás tocando cosas súper claves en mi día a día. Gracias. Eso justo es una de las razones por las que yo he decidido intentar quedarme en la universidad, porque me daba la sensación de que en el instituto las clases eran más fruto de lo que otros decían y tú aplicabas, y sin embargo en la universidad sí que conlleva un proceso de primero yo tengo que conocer e investigar y luego poder transmitir eso al alumno. Entonces, por ejemplo, para dar Siglo de Oro yo he tenido que leer muchas cosas de Siglo de Oro que no había leído antes, y para dar poesía pues he hecho un repaso por todo el siglo XX que me viene muy bien para la tesis también. Y dentro de eso pues también es otra de las cosas que me interesan dentro de la tesis, porque el hecho de que yo investigue y que al final lo lean 15, 20, 30 personas que están interesadas en la obra de Antonio Gala a nivel investigador profundo, queda como un poco ahí escondido todo. Entonces a mí me interesa mucho la labor de divulgación, de dar a conocer su obra, de dar a conocer su figura, y por eso también me encantan estas cosas de venir a la tele o de que te hagan una entrevista en el periódico. Fue muy bonito cuando se habló de la edición de Desde el Sur, te lo digo, porque era una cosa divulgativa y que realmente yo veía que cuando recitábamos y lo exponíamos a la gente le gustaba su poesía. Entonces totalmente investigación y divulgación para mí van de la mano. Y eso es una de las cosas que las ciencias puras han aprendido muy bien y que en letras todavía no hemos captado ni aplicado del todo. Sí, porque realmente cuando estudiar, y a mí me encanta, ¿verdad? Yo estudié periodismo, que soy de letras también, pero es cierto que se ve como un trámite, ¿no? Incluso la clase de lengua es como un trámite, la gente dice, bueno, es una cosa que se sabe, ¿no? Tú la usas todos los días, ¿no? No necesitas tampoco profundizar mucho en eso. No, claro, este año, por ejemplo, voy mucho más relajado en este sentido porque como ya di el año pasado las clases de poesía, pues este año tengo hecho el tema y tal. Pero Siglo de Oro, por ejemplo, es nueva y he ido un poco día a día preparando las cosas. Pero sí que para mí el estudio y la investigación no quiero que sea un trámite, y a veces incluso yo recuerdo que mucha gente vivía el hacer un TFG como un trámite ya para acabar la carrera e irte. Pero para mí se ha convertido pues en un modo de vida al fin y al cabo, que quieras que no, todos los días hago cosas que tienen que ver con la investigación. A lo mejor no estoy leyendo ese día a Antonio Gala, pero estoy leyendo a José Hierro, que es compañero de generación, o estoy mirando cosas de literatura y cine que luego saco ideas también para la tesis, en fin, que todos los días hago algo que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con la investigación, y que yo ya no lo veo como un trámite. O sea, en ese sentido no tengo miedo a acabar la tesis porque sé que voy a seguir haciendo cosas, pero quizá ya más
dispersas como a mí me gusta, un artículo de una cosa, un artículo de otra, y no tanto esto que es al final una monografía, un recorrido muy grande por una literatura en concreto. Pues voy a abrir la caja del misterio. Por favor. Porque la verdad es que tengo curiosidad por saber lo que es. A ver si mis compañeros pueden abrir el plano y pueden captar lo que voy a sacar de aquí. Yo hago redoble de tambores. A ver si puedo abrirla. ETC. El toro celeste. Cuéntame, ¿esto Claro, qué es? esa es la pregunta, ¿qué es el toro celeste? ¿Esto qué es? Pues recientemente me he embarcado en otra aventura, que es la otra perspectiva que me faltaba, que es dirigir una editorial. Ah. Entonces, con otros dos compañeros, que son Jesús Baena y Beatriz Domínguez, pues hemos tenido la suerte no de crear, sino de heredar una editorial que ya existía, que es El Toro Celeste, y que antes llevaban a cabo Rafael Ballesteros y Juan Ceiles. Entonces, pues bueno, estamos ahora en el camino de distribuir y de publicar, y es muy bonito porque esta editorial antes estaba en Málaga, pero yo me he traído el domicilio fiscal y el almacén con el fondo aquí a Laurín el Grande. Y desde aquí pues ya tenemos firmada la distribución nacional y ya tenemos un poco el plan de publicaciones de este año de 2021 a pesar de la pandemia, y estamos pues en esa aventura de publicar la literatura de otra gente, de difundirla y demás. Pero claro, es lo que te decía antes, que investigar, traducir y editar poesía de otros y dar clases, pues te quita tiempo de tu propia poesía. Pero me hace muy feliz y era uno de esos sueños. Yo de pequeño tenía una serie de sueños, hacer alguna obra de teatro y ya la hice, trabajar en una librería y ya lo hice y fue nefasto, y tener una editorial, así que yo ya me puedo morir a los 27 tranquilo, que no pasa nada, está casi todo hecho. Bueno, yo espero que no, ¿eh? Espero que no. Bueno, ¿has terminado la tesis? No, ¿no? No, la tesis me gustaría terminarla, que por lo menos en el entierro digan adiós al doctor Plaza, que suena como muy... En tu epitafio, ¿no? Claro, el doctor Plaza. Que además, claro, Plaza aquí en la Laurín el Grande es como el apellido más habitual del mundo. De hecho, recuerdo cuando falleció mi abuelita, que vinieron mis amigos al cementerio con nosotros, y nos reíamos muchísimo porque todo el cementerio era en Plaza, era como, todos son primos tuyos. Bueno, yo no, ¿eh? Pero fuera de la Laurín el Grande no hay tantos plazas, entonces sí que tiene como más chicha el apellido fuera. Genial, entonces eres editor también. Sí, junto a Beatriz y a Jesús somos ahora los editores del Toro Celeste. Bueno, cuéntame, ¿algún proyecto del Toro Celeste? Que me lo Pues has dicho muy lo que hemos hecho es reestructurar las colecciones y ahora tenemos 4 colecciones nuevas. Tenemos por un lado la colección de poesía, que se va a llamar La Federica, por otro lado la colección de teatro, que se va a llamar La Calderona, por otro lado la de novela, que se va a llamar La Cervantina, y por otro lado la de ensayo, que se va a llamar La Zambrana. Y el objetivo un poco, aparte de nuestra línea editorial propia, pues es publicar también premios y tal. Estamos ahí un poco detrás del premio Antonio Gala, a ver si hay suerte y lo podemos publicar en una bellísima colección que queremos que se llame La Baltasara. Y estamos un poco en esa idea. Este año vamos a publicar a Dimas Prichisli, que es uno de los chicos de la Fundación Antonio Gala. Vamos a publicar a Juan Ceiles, el antiguo editor, que tenía una obra inédita también muy importante por haberse dedicado a otra gente, y hemos decidido que queremos publicarlo y que vamos a tope con él. Y bueno, pues tenemos ahí otra serie de cosas que están todavía en el aire, pero que ya van concretándose y maquetándose poco a poco. Así que nada, en esa labor y en esa aventura estamos, a ver qué tal va el año, el 2021. Viento en popa. A ver, bueno, ya tenemos distribución, estamos en todas las librerías, tenemos página web, con lo cual quien quiera puede acceder a los libros y estaremos encantados. Del Toro Celeste, sí. .com? Sí, creo que sí. Si pones El Toro Celeste sale en Google. En editorial más rápido, sí. Que mal no me sea la página web de nuestra editorial, eso hay que corregirlo, ¿eh? Ah, bueno, no te pondremos nada en el epitafio, no te preocupes. No pasa nada. Pedro, muchísimas gracias por el rato que nos has dedicado, que ya vemos que tienes muy poco tiempo con todas las cosas que haces, y darte la enhorabuena por toda la iniciativa que tienes y animarte a que sigas. Muchísimas gracias, Rocío. Como dijo Gandalf al final de Los Señores de los Anillos, todo lo que tenemos que hacer es decidir qué hacemos con el tiempo que nos ha sido dado, y yo estoy encantado de compartir mi tiempo contigo. Muchas gracias. A ti siempre, y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente con más programas de cerca. Hasta entonces.